En medio de las arenas infinitas del Sahara, donde el viento borra cada huella en cuestión de minutos, existe una historia que los exploradores se pasan en secreto desde hace más de 200 años. Una historia sobre una ciudad que, simplemente, no debería existir. Dicen que solo aparece cuando el desierto lo permite, cuando el sol golpea con un ángulo muy concreto, cuando la temperatura del aire hace vibrar el horizonte, y cuando uno camina exactamente por el lugar correcto, en el momento preciso. Hoy abrimos el archivo prohibido sobre Zersura, la ciudad fantasma que aparece y desaparece como si no perteneciera a este mundo. Respira hondo, porque no todos los que la han visto pudieron volver a encontrarla. La historia moderna comienza en 1835 con el explorador británico William Wentworth, que se adentró en una zona del Sahara casi desconocida para los europeos. Sus notas de viaje describen un paisaje imposible. Primero, una tormenta de arena que surgió de la nada, sin aviso. Luego, un silencio tan profundo que parecía tragarse el sonido de sus propios pasos. Cuando el viento por fin se calmó, Wentworth levantó la vista y la vio. Delante de él, a lo lejos, se levantaban unas torres blancas, unos muros pulidos como si fueran de mármol y una especie de resplandor dorado que parecía venir desde dentro de la ciudad. Wentworth, totalmente incrédulo, anotó una frase que los historiadores todavía analizan hoy. No era un espejismo. El sol no habría dibujado sombras tan perfectas. Convencido, empezó a caminar hacia la ciudad. Pero cuanto más avanzaba, más lejana parecía, como si estuviera retrocediendo a cada paso que él daba. Después de horas persiguiéndola, las torres simplemente se disolvieron en el aire. No se desvanecieron poco a poco. No hubo ningún efecto óptico. Desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Wentworth regresó al campamento temblando, con arena pegada a la piel y las manos todavía aferradas a su cuaderno. Sus compañeros juraron que esa noche no pronunció ni una sola palabra. Estaba en shock. Pero este no es un caso aislado. Saltemos a la Segunda Guerra Mundial. Un aviador italiano reportó haber visto lo que parecía una ciudad completa en mitad del desierto libio. Él no tenía dudas, no era un espejismo. Desde el cielo, las distancias no engañan de la misma manera. El piloto describió con precisión 3 torres blancas y una muralla perfectamente simétrica. Incluso creyó distinguir un oasis en su centro. ¿Qué pasó después? Sus superiores, intrigados, enviaron una expedición terrestre 3 días más tarde. Lo único que encontraron fue arena. Arena y más arena. Ni una sola piedra, ni una ruina, nada. El desierto estaba completamente vacío. Lo más fascinante es que las leyendas de Zersura son mucho más antiguas. En algunos manuscritos medievales se la menciona como la ciudad de los hombres blancos, no por la piel de sus habitantes, sino por el color de sus edificios. Un blanco casi luminoso. Estas crónicas antiguas hablan de 3 puertas enormes, cada una decorada con símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Símbolos demasiado simétricos, demasiado pulidos, demasiado modernos para el mundo antiguo. Quienes intentaron estudiar estas leyendas descubrieron algo todavía más inquietante. Los textos describen Zersura como una ciudad sellada al tiempo, un lugar que no envejece, que no se desgasta, que no se erosiona por el viento del desierto. Simplemente permanece intacta durante siglos, cada vez que aparece. Esto plantea una pregunta que quita el sueño a arqueólogos y físicos por igual. ¿Es Zersura un lugar físico? ¿O un lugar que existe en paralelo y que solo roza nuestro mundo en momentos muy excepcionales? A lo largo de los últimos 100 años, exploradores, nómadas del desierto, pilotos, soldados y viajeros solitarios afirmaron haber visto esta ciudad. Y lo más escalofriante es que sus descripciones coinciden casi a la perfección, aunque ellos no se conocían entre sí. Todos mencionan los mismos 5 elementos clave: muros blancos que brillan intensamente bajo el sol, torres más altas de lo que cualquier cultura del desierto construyó jamás, un extraño resplandor dorado, como si hubiera fuego líquido en su interior, una sensación repentina de frío justo al acercarse, a pesar del calor sofocante del Sahara. Y lo más extraño de todo, un silencio absoluto, incluso si había viento.
Este silencio fue descrito tantas veces que algunos científicos creen que la aparición de la ciudad podría incluir algún tipo de distorsión acústica, algo que no debería ocurrir en un entorno natural. Lógicamente, la primera explicación que se nos viene a la cabeza es un espejismo. Pero los espejismos tienen características muy claras. Distorsionan la imagen, tiemblan, se alargan, cambian de forma constantemente. Zersura, en cambio, ha sido descrita una y otra vez como una estructura sólida, inmóvil, perfectamente definida, con líneas rectas y sombras exactas. Y aquí está la clave. Los espejismos nunca proyectan sombras. Zersura, según todos los testigos, sí lo hace. Los espejismos no desaparecen de golpe, se van difuminando. Zersura se desvanece en un instante. Entonces, si no es un espejismo, ¿qué es? Con el paso del tiempo surgieron teorías, y algunas son inquietantemente posibles. La primera es que Zersura sea una ciudad fuera del tiempo, como si existiera en otra dimensión o en otro periodo histórico, y por alguna razón solo se superpusiera con nuestro mundo por breves momentos. La segunda teoría habla de un eco del pasado, una especie de grabación de un lugar que existió hace milenios y que quedó impresa en el espacio-tiempo de esa región del desierto. La tercera teoría, y quizá la más perturbadora, es que se trate de una estructura no humana. Algunos investigadores modernos plantean que Zersura podría ser una construcción anterior a la civilización humana tal como la conocemos, algo que no debería estar en el Sahara, pero que, ocasionalmente, reaparece. Y no creas que esto es solo cosa del pasado. El caso más reciente documentado es de 2017. Dos exploradores españoles afirmaron haber visto una estructura blanca en el desierto libio mientras buscaban localizaciones para un documental. La describieron como una fortaleza brillante. Incluso lograron fotografiarla con sus móviles. Pero aquí viene lo increíble. Al llegar a casa y revisar las imágenes, estas estaban completamente saturadas. Un blanco total, sin detalles, como si algo se hubiera comido la información digital de la foto. Los investigadores que analizaron los archivos confirmaron que no estaban dañados. Era como si la imagen se hubiera evaporado electrónicamente. Entonces, ¿por qué aparece y desaparece? Los físicos que se han atrevido a estudiar el tema tienen una hipótesis. Zersura podría ser un fenómeno ligado a condiciones atmosféricas extremas que, combinadas con minerales específicos del subsuelo sahariano, generan anomalías visuales imposibles de replicar. Una especie de holograma natural perfecto. Pero esa teoría no explica las sombras, la arquitectura definida, las puertas con símbolos, el resplandor interior ni los testimonios desde aviones. Y, por supuesto, no explica cómo algunos exploradores llegaron a verla a menos de 200 metros de distancia. Si hubiera sido un espejismo, a esa distancia la ciudad se habría distorsionado o desaparecido, pero nunca lo hizo. Al final, Zersura es uno de los misterios más persistentes del Sahara. No porque sea una historia fantástica, sino porque quienes la vieron eran personas serias. No buscaban fama y describieron exactamente lo mismo, siglo tras siglo. Una ciudad que parece viva, que aparece y desaparece, como si tuviera voluntad propia. Quizá Zersura no está perdida, quizá simplemente no quiere ser encontrada. Si quieres que sigamos explorando misterios que desafían la lógica, acompáñame en el próximo episodio de esta serie, porque este solo fue el primer archivo, y te aseguro que el segundo es aún más inquietante. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.